Se titula Víctima o Victimario. La prédica de hoy es Víctima o Victimario. ¿Qué es usted? ¿Qué eres tú, joven? ¿Víctima o victimario? Víctima o agresor significa, víctima u homicida. Fíjese, vamos a la definición de víctima porque después no quiero que se haga la víctima, ¿no? Víctima es persona que padece un daño por culpa ajena o por una causa fortuita. De repente le pasó de que le cayó una piedra y se lastimó, ¿no? Fue una víctima, ¿no? Pero generalmente es por causa ajena. Víctima es una persona que hasta puede morir por culpa ajena o por un accidente fortuito, ¿no? Pues hace poco hubo un accidente allá en Portugal, yo dije la otra vez, ¿no? Y murieron muchas personas. Hace unos días hubo terremotos y sigue habiendo allá en Afganistán, murieron más de 3,000 personas, 3,000 almas que en un abrir y cerrar de ojos murieron. Ser víctima es una persona que padece las consecuencias dañosas que causan daños de un delito. Eso es ser una víctima, según la definición del diccionario. También, fíjense bien, lo curioso que hallé en la primera definición del diccionario de la Real Academia Española. Fíjense, la primera definición de víctima es persona sacrificada o destinada al sacrificio. Fíjese, ¿a quién le recuerda? Ahí lo dejamos para después, ¿no? ¿Cuántos quieren ser víctimas? Ahora que ya sabe bien la definición. Levante la mano, ¿cuántos queremos ser víctimas? ¿Verdad que nadie? ¿Cuántos desean o anhelan ser víctimas? Yo quiero que me causen daños. Yo quiero ser víctima de algo. ¿Verdad que nadie? ¿Cuántos fuimos o somos en el presente víctimas de una persona o de un grupo de personas? Ahí cambia, ¿verdad? No queremos ser víctimas, no queremos, ni deseamos ser víctimas tampoco. Ni es ningún anhelo, ningún ser humano en sus cabales puede decir, no, yo anhelo ser una víctima. Pero terminamos, y esa es la realidad de esta vida, pero terminamos siendo víctimas en algún tiempo en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Pasa. Si vamos a la definición de victimario, que significa homicida, victimario es asesino, sicario, matador, criminal. Y ahí van otra vez las mismas preguntas. ¿Cuántos quieren ser victimarios u homicidas? Pues nadie, ¿no? ¿Cuántos desean o anhelan ser victimarios, sicarios o criminales? Pues aquí nadie, ¿verdad? Aunque en la sociedad ya, pues hay muchos, ahora muchos jóvenes especialmente, que quieren ser sicarios, criminales. Yo conocí muchos, ahí cuando tenía la bodega en el centro. Ahí era una parte donde se drogaban, ¿verdad? Donde está la lucha libre, ahí tenía a la vuelta. Y ahí hay mucha gente que se droga, nomás andan ahí con la mano en la nariz, porque se están drogando, ¿verdad? Y ahí están los chavos que venden en las esquinas. Me acuerdo, vendían a 20 pesos. Con 20 pesos hasta 2 días se drogaban, decían los chavos. Yo contraté un par de ellos por evangelizarlos. No, sobrepasó mis expectativas de dificultad realmente. Ellos anhelaban ser sicarios, criminales. Imagínense, los tenía yo ahí al lado. Era el deseo, pero si se fija, cuando yo estaba allá en Mesa Colorada, y pues hace poquito vino el pastor José Luis, ¿verdad? Había muchos jóvenes que se drogaban o que andaban borrachos en adicciones. Y el anhelo de ellos, ¿sabe qué era? Era pues, ser parte de los miembros de los cárteles de drogas. Porque ellos andaban en trocotas, tenían cadenas de oro, andaban con muchachas. Eso es lo que les fascinaba, les apantallaba esa vida. Lo digo porque lo normal es
Nadie queremos ser sicarios, ¿verdad? Ni criminales. Pero fíjese hasta dónde ha llegado la sociedad, hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? La normalidad es no querer ser. Ahora, si seguimos con las preguntas, ¿cuántos fuimos o somos homicidas, agresores, criminales de una persona o un grupo de personas? Nos deja pensando también. No queremos ser victimarios, ni deseamos ser victimarios, pero terminamos siendo victimarios, agresores, criminales, en algún tiempo en nuestra vida también. Así como víctimas, en algún tiempo de nuestra vida fuimos y somos, también somos victimarios, agresores, criminales en algún tiempo de nuestra vida. Las estadísticas no mienten. El crimen en el mundo está en aumento rampante. Son alarmantes las estadísticas, de hecho, y crecen cada año. En 2021 hay una estadística que dice que se registraron 458,000 muertes por homicidio doloso, o sea, homicidio no por accidente, en todo el mundo. No, en México no, pues nos quedamos sin México, ¿no? Pero en todo el mundo. Lo que equivale a 52 víctimas por hora. O sea, cada hora muere una persona de un balazo, de un cuchillazo, de algún acto violento, a golpes, etcétera. En todo el mundo. Tremenda estadística. Es importante destacar también que estas cifras se refieren especialmente, entonces dijimos, a homicidios intencionales nomás. Y no incluye otros crímenes o delitos como robos, fraudes o violencia doméstica. Fíjese, uno puede decir, no, pues frente a los 65 millones de personas que mueren cada año, pues no parece mucho, ¿verdad? 500,000 de personas al año. No parece mucho frente a esa cifra de muertes. ¿Sí sabía que se morían 65 millones de personas promedio por año? Usted no está en esa lista todavía, porque aquí está, ¿verdad? Aquí estamos. Esa cifra de 65 millones de muertes anuales, de todo tipo, por enfermedad, accidente, dolosa, todo, está hablando de 180,000 personas. 180,000 personas que mueren por día. Mire, ¿ya le dio gracias a Dios de haber despertado hoy con vida? Yo a veces digo, somos muy mal agradecidos. Pero igualmente, aunque es la cifra de 500,000 de personas, casi 500,000 de personas que mueren por homicidios, por crímenes, asesinatos, etcétera, parece pequeño, ¿verdad? Ante los 65 millones, pero fíjese, eso no quita el tema de la violencia, el dolo, la alevosía y la premeditación que hay en esos crímenes. Cada uno de esas casi 500,000 de personas que mueren anualmente es porque otra persona premeditadamente, con dolo, con alevosía, fue y lo mató, porque quiso matarlo. Imagínese eso. Realmente esto nos debe de poner a pensar un poco. Algunos quizás dicen a temblar. Porque en cada víctima de ahí hay un asesinato. Sí, ¿no? Pero también hay un asesino que hace ese asesinato. Un victimario. Definitivamente este mundo es un mundo violento. ¿Sí o no? Amén. ¿Están durmiéndose o están con mucho temor y temblor? donde las víctimas y victimarios conviven, pues ¿hasta cuándo conviven las víctimas con los victimarios en este mundo? Hasta que la muerte los separa, ¿verdad? Esa es la verdad. El panorama a futuro, claro, no es nada favorable tampoco. El Señor Jesús nos lo profetizó cuando sus discípulos le preguntaron sobre los últimos tiempos. Porque la Biblia habla desde el Antiguo Testamento de estos últimos tiempos que han de venir. Que el tiempo va a tener un fin, un término. Y los discípulos le preguntan al Señor, le dicen, ¿cuándo sucederán estas cosas?
¿Y cuándo regresarás? Porque la Biblia, desde tiempos antiguos, ata el regreso del Señor Jesús, su segunda venida, con el cumplimiento ¿de qué? Del tiempo en la tierra. ¿Dónde está eso? Mateo 24. En todo el capítulo 24, si quiere después en su casa, léalo para refrescar su mente y su memoria. Pero vamos a ir a un solo versículo, Mateo 24, 12. En la Reina Valera dice así, Mateo 24, 12 dice, y por haberse multiplicado, incrementado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En otra traducción dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Y este versículo entonces nos da la clave de la enseñanza del día de hoy, de cómo funciona el orden espiritual de Dios, de cómo su ley espiritual se manifiesta siempre de la misma manera. Mire, si una ley cambia, a veces se activa de una manera y a veces de la manera contraria o forma diferente, no sería ley. ¿Sí lo entiende? Sí, es una ley porque siempre funciona de la misma manera, siempre se activa de la misma manera, siempre se evita de la misma manera, siempre es la misma manera, por eso es una ley. Por eso dicen que las leyes están escritas como en la roca, ¿verdad? Porque no se puede borrar. Y entonces versículo Mateo 24, 12 nos da justamente que esta ley espiritual importante, mientras más maldad haya, mientras más el pecado abunde en todas partes, el amor desaparece, se va enfriando en los corazones de las personas. Ahí también nos dice bien claro en dónde está la maldad, ¿verdad? Y el amor. ¿Dónde está? En nuestro ser interior, nuestro corazón. La maldad no es un ente aparte. Bueno, el diablo dijimos que es un ente muy malo, ¿verdad? Pero él no es en esencia la representación de la maldad, aunque muchos así lo hacen. La maldad está en su corazón. El pecado se genera en su corazón. Por eso cuando el pecado abunda, de su corazón salen muchas acciones malas. Y el amor empieza a desaparecer. Por eso yo a veces no entiendo gente que se quiere casar con un incrédulo. Ay, hermano, no aguanto. Yo ya tengo 40 años, 30 años. Pues, ¿qué quiere? ¿Casarse con alguien que no sabe lo que es el amor? Porque el amor es Dios. Y esa persona no conoce de Dios. Es más, rechaza de Dios. No, pero a mí me va a amar porque me ama. Sí, ama su cuerpo quizás, pero no su alma. Así como arma su cuerpo, arma el cuerpo de muchas otras. Tengan cuidado, jóvenes. Tengan cuidado. La paciencia es la virtud más grande, porque es la base de la fe, mis hermanos. Entonces esta ley es, si hay mayor cantidad de maldad, mayor cantidad de crímenes habrá, mayor cantidad de pecados cometidos en la sociedad, porque la sociedad es donde se relacionan las personas. Entonces, cuando más maldad hay, más crímenes hay, menos amor hay. El amor o las relaciones basadas en el amor van a disminuir, significa. Esto es claro si usted cree en la verdad escrita en la palabra. Los que somos cristianos vemos esto y decimos amén fácilmente. El pecado siempre lleva a la maldad. ¿Pero qué es la maldad? Hacer acciones que Dios dice que son malas en su palabra, como la envidia, la codicia, la ira, la contienda, el pleito, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, ¿qué? La maldad. ¿Y quién la ejerce? La persona que quiere ejercerla en su corazón. Su corazón se llena usted de envidia, se codicia, de ira, ¿y cómo va a actuar? Acorde a eso, mis hermanos. Ahí no hay amor.
Ahí el amor no puede germinar en su corazón ni crecer. Y el pecado es así como una tierra infértil, árida, que se planta en su corazón. Por eso el Señor dice, ve y no peques más. Porque sabe que el pecado nos termina destruyendo. Esos pecados que tenemos ocultos, esa gente que aquí, ay, aleluya, después va y hace lo que quiere en su vida. ¿Por qué piensa que el poder de Dios no obra en su vida? Pues después se quejan. Es que Dios no tiene poder, que no le das chance de actuar. El pecado es como una tierra árida, mis hermanos, y no deja crecer al amor en su corazón. Ahora, si las personas en esencia no queremos ser víctimas, ni tampoco queremos ser victimarios, ¿verdad? Que en eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Nadie queremos ser víctimas, nadie queremos ser asesinos victimarios. Es más, todos queremos amar y ser amados, ¿verdad que sí? En eso sí podemos estar de acuerdo. Fácil. En cualquier auditorio eso es una verdad. Y no tiene por qué ser en una iglesia. Yo puedo ir a cualquier lado, a un concierto del mundo, ¿verdad? De Bad Bunny, voy y me planto ahí y le digo, todos queremos ser amados y amar, ¿verdad? Y todos, ¿son cristianos ellos? No, pero es algo que Dios siembra en el corazón del hombre. Siembra el conocimiento de Dios bajo la conciencia. Pero si esto pasa así, fíjese la lógica de esto. Si los cristianos y hasta la gente del mundo quiere amar y ser amado, ¿por qué se produce el aumento de actos de homicidio, de odio, de agresión, de violencia que llevan a cometer tantos crímenes en el mundo? Actos que dañan y matan a otras personas, a las víctimas. ¿Por qué pasa esto entonces? Es como que no cuadra. Bueno, en el mundo hay un dicho popular que dice, de buenas intenciones está lleno el mundo. Todo el mundo trae buenas intenciones, pero así como en el mundo no se puede vivir con solo buenas intenciones, menos el cristiano. El cristiano que dice, no, yo quiero servir al Señor, yo quiero hacer esto para el Señor. Ay, el Señor me sanó, el Señor me dio esto, el Señor, mis hijos esto y lo otro, y ay, yo quiero hacer para la obra de Dios, y después no lo hace. ¿Se acuerdan del hijo mayor del padre que Jesús decía? Que dijo, sí papá, ahora voy y te ayudo, y fue y no fue. Pero el hijo menor al principio dijo, no voy, yo me quedo jugando los videojuegos. Pero después dijo, ay no, espérame, mi jefe me está diciendo, no, qué mala onda, ¿no? Y el pobre viejo ahí está, ay, ya la tiene que la asiática y no sé qué, no. Y va y se pone a trabajar. Bueno, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Pregunta Jesús. ¿Quién hizo? Es obvio, ¿verdad? El segundo, ¿no? El que aunque por boca dijo que no y renegó, pero después fue e hizo. De buenas intenciones, mis hermanos, está lleno el mundo. Nosotros como cristianos, como hijos de luz, no podemos caer en lo mismo que el mundo. No. El Señor nos apartó como pueblo santo, pueblo escogido, pueblo sacerdote para Dios. Los seres humanos en general buscamos a alguien que amar. Eso es una realidad, porque el Señor así nos creó para que busquemos primero al amor de nuestra vida, que es el Señor. Buscamos a alguien a quien amar y ser amados en retribución, porque así funciona el amor. Yo doy amor y recibo amor. Y esa es la buena función que en toda familia debe de haber, ¿verdad? Toda familia. Entonces, ¿cómo puede ser que la maldad en el mundo esté en aumento? Esa era la pregunta, ¿verdad? Que no entendemos. Todo el mundo quiere amar, ser amado y dar amor y ser buena onda. Pero entonces, ¿cómo puede ser que la profecía de Cristo en Mateo 24:12 se cumpla en estos 2000 años que pasaron? Guerras, destrucciones masivas, holocaustos, asesinatos por doquier, mis hermanos. ¿Cómo puede ser que la maldad
del mundo siga en incremento. Y es más, según el mismo Jesús, ese será el patrón común de la historia de toda la humanidad, siempre. Fíjese, el mismo Dios que nos creó, así nos advierte. ¿Hasta qué? Hasta que siempre llega a un punto, y recuerde bien esta palabra, la voy a mencionar muchas veces, hasta que llega siempre a un punto de no retorno, de no retorno. Los seres humanos una y otra vez caemos en esta regresión al mal. Dios lo sabe. Volvemos al mal que nos destruye, al mal que no nos conviene. Y hasta a veces sabiendo que esto nos va a terminar matando. Recién a estos jóvenes yo les decía, no, pero si vas a ser sicario, esos ni viven hasta los 30, siempre te terminan matando hasta un amigo. Y lo he visto, le digo. Lo he visto en Monterrey con los Zetas, aquí con los de la 4. Lo he visto. El jefe de plaza cambia así, todos son chavitos. Los he visto. Cambian y cambian y cambian. ¿Por qué? Porque los matan sus propios amigos, porque quieren quedarse con su puesto. Y ¿saben lo que dice? No importa, prefiero vivir 3, 4 años como rey que 50 como tonto esclavo como tú. Y yo decía, bueno. Así somos los seres humanos. Aunque sabemos que nos va a destruir esta decisión, igual vamos derechitos ahí. ¿Cuánta gente yo me encontraba y decía, no, yo prefiero ir al infierno, pues ya ni modo, si Dios no me quiere así, pues ni modo. No, Dios te amó así, tal cual como eras, porque dice la palabra que mientras eras enemigo de Dios, Dios murió por ti en la cruz. Miremos a todos los que tienen algún vicio, drogadicción, alcoholismo, incluso al fornicario, al adúltero, al que roba periódicamente, al que es mentiroso, al que mira pornografía, toda esa gente, todo eso sabe que le lleva a la destrucción, porque la Biblia bien claro dice, toda esa gente no entrará en el reino de Dios. En diferentes grados y matices, y hasta se dicen, no, pues yo soy lo menos malo. Yo no fornico, no voy directo con la otra chava, pero veo pornografía, nomás estoy en el mal menor. Con eso me alcanza, ¿verdad? Y el Señor ya lo dijo. Lo que en tu cabeza ya pensaste, ya lo hiciste. No lo hiciste porque tenías vergüenza de que te agarren. Porque no leen la Biblia y se les hace fácil que todo eso termine en muerte. En la Biblia, amados hermanos, hay muchos casos que nos hablan, muchos, y nos advierten de este comportamiento destructivo. Las naciones cananitas, ¿recuerdan? Los amonitas, los jebuseos, y todos los geos, bueno, todos ellos, son las naciones cananitas que habitaban en la tierra prometida. ¿Se acuerdan de eso, sí o no? Amén, bueno. Ellos son un ejemplo de este comportamiento autodestructivo. Cuando Dios le promete al padre de la fe, a Abraham, que su descendencia heredaría toda aquella ciudad de Canaán. O sea, Abraham, Isaac y Jacob vivieron en la tierra de Canaán, ¿verdad? Y después Dios hizo que su descendencia, los hijos de Jacob, por medio de José, vayan ¿a dónde? A Egipto a vivir. Al principio vivían bien, pero después los egipcios los esclavizaron. ¿Y pasaron cuántos años? 400 años o 4 generaciones. Y el Señor le profetizó en Génesis capítulo 15 que todavía no había llegado al colmo la maldad de estos cananitas. Por eso iban a pasar 400 años o 4 generaciones y sus descendientes volverían a Canaán ahora como propietarios, como dueños. Justo cuando la maldad de los cananitas llegue a un punto de no retorno. Escuche bien, porque muchos dicen, ay, ¿por qué si Dios es bueno y Dios es amor, mandó a eliminar a los cananitas? Hay un punto de no retorno de la maldad de tu corazón. Como Faraón, ¿se acuerdan? Dice, ay, pues ya suéltalos,
Estás destruyendo toda tu familia, todo tu imperio. Y no lo soltaban, ¿verdad que sí? ¿Qué le parecía la actitud de Faraón? Bien tonta, bien cabeza dura. Eso es lo que provoca un corazón endurecido, a un punto de no retorno. Se le explica la palabra de Dios. Igual así rebota en el corazón y no llega a lo más profundo del corazón. Dios, volviendo al tema de Abraham, Dios utilizaría a sus descendientes como instrumentos de su justicia sobre las naciones que ya llegaban al colmo de la maldad. ¿Sí lo entiende? Porque en esta tierra Dios puso a determinadas autoridades para que ejerzan su justicia en esta tierra, para protegernos de la maldad. A la iglesia no la puso para hacer eso. Lo tengo que aclarar porque algunos cristianos dicen, ay, era pastor, pero me voy a hacer presidente de la nación. Pues quiere un puesto menor. No entiendo. Por algo temporal, deja lo eternal. No, es que vamos a hacer, no, espérese. La autoridad, ¿para qué está en esta tierra? ¿Para qué la puso Dios? Para destruir la maldad. ¿Sí me entiende? Ojo por ojo, diente por diente. Y así la gente tiene temor de hacer el mal y la maldad no crezca en la sociedad. Así dice en Deuteronomio. Ahora, ¿para qué puso a la iglesia, a su pueblo? Para ser de bendición a las naciones. O sea, no tenemos esa misma encomienda de hacer justicia. Por eso a la iglesia le dice, no ojo por ojo y no diente por diente. A la iglesia que le dice, no juzgues. Mira primero la viga que hay en tu ojo. ¿Por qué? La iglesia estamos para predicar el evangelio, la gran comisión y salvar almas para el reino de Dios. Continuar el ministerio que Cristo comenzó hace 2000 años. Nada que ver, ¿verdad? ¿Ya lo entiende un poco mejor esto? Es importante entender estas cosas. Son cuestiones porque el mundo no lo entiende, pero usted no es del mundo. Usted debe de entender y cuando se le presente la oportunidad, explicarle a la persona incrédula. Génesis capítulo 15, versículo 16, en la Reina Valera actualizada, dice así: en la cuarta generación volverán acá, o sea, los descendientes de Abraham. Pues hasta ahora no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos, que son los cananitas. En la traducción viviente dice, cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes, Abraham, regresarán aquí a esta tierra de Canaán, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. ¿Se entienden? ¿Qué maldades terribles practicaban comúnmente los cananitas para que sufran semejante destrucción? Habría que preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que determinó ya que Dios, listo, hasta aquí llegó tu maldad? Se acabó la gracia. Ahora vas a ser destruido antes de tiempo. Los historiadores confirman que entre los cananitas eran prácticas comunes, habituales, la inmoralidad sexual, el paganismo, o sea, ser idólatras de todo tipo, y los sacrificios de niños para recibir alguna bendición de sus dioses. Arqueólogos seculares han encontrado gran cantidad de urnas que contenían los restos de niños, bebés, que habían sido sacrificados a Baal, uno de los principales dioses cananeos. Es un hallazgo de un arqueólogo. Él escribe en un libro, dice, el recinto entero, o está diciendo, hablando de un hallazgo, ¿no? El recinto entero resultó ser un cementerio de niños recién nacidos. Los cananeos, pues adoraban cometiendo excesos inmorales, practicaban orgías y toda clase de depravaciones sexuales en presencia de sus dioses y luego asesinando a sus hijos primogénitos como sacrificios. Tremendo, ¿verdad? Recordemos que Baal era el dios del clima, la lluvia, el trueno y la fertilidad, o sea, la prosperidad en esta vida. ¿Sí se da cuenta? No lo empieza a relacionar. Querían
estos cananitas que querían? Prosperidad en su vida. Dinero, casas, carros, fama. Por eso asesinaban a sus hijos, para que los dioses les den eso. Toda similitud con los tiempos en que vivimos no es mera coincidencia, mis hermanos, porque la maldad está en el corazón ¿de quién? De los hombres. Es lo mismo. El otro día se estaban sorprendiendo de que había un dios cananeo babilónico, así, y después mostraban a un dios egipcio de la antigüedad, así, era una cabeza de tipo serpiente, cuerpo de hombre, y en Perú, el imperio inca, y aquí los aztecas, los mexicas también lo mismo, tenían dioses similares. No es casualidad, porque la maldad reside en el corazón del hombre. Según datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se producen 55 millones de abortos por año. 55 millones. La mayoría de ellos, más de la mitad, planeados por sus propios padres en complicidad con médicos y hospitales en los países donde ya se legalizó el asesinato de bebés en el vientre de sus propias madres. ¿Saben cómo lo llama el vientre de sus propias madres para los bebés? Los médicos, los doctores, ¿cómo los llaman? El lugar más seguro para el bebé. Así les dice. Ahí cometen el hecho, el crimen. Son victimarios de sus propios hijos. ¿Por qué? Por la inconveniencia de que, no, pues es que ahora tener un hijo, nosotros estamos en unión libre. Así que no nos queríamos casar, no queríamos saber nada, no, nomás queríamos estar ahí fornicando y salir en las fotos ahí diciendo que nos amamos. No tengo dinero, ¿cómo los voy a criar? Apenas me alcanza para vivir yo. Y los padres que tienen hijos también andan con un pensamiento cananita, mis hermanos. Hoy día. Por eso le digo que no hay ninguna coincidencia en esto, ¿verdad? Porque fíjense, descuidan a sus hijos, trabajan ambos dejándolos en guarderías, en personas con cuidado que no conocen, ahí los dejan y no les preguntan ni siquiera cómo les fue en el día a los hijos. ¿Por qué? Porque no alcanza. No alcanza. En la Biblia el Señor advierte, Deuteronomio 12, fíjense, está escrito. Deuteronomio 12, versículos desde el 29, lo voy a leer en la Reina Valera actualizada. Y me gusta el título que le ponen nuestros hermanos traductores en Deuteronomio 12, aquí 29, dice, medidas contra la idolatría, contra los falsos dioses, los baales, el amor al dinero. Fíjense, 29, cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones donde tú vayas para desalojarlas y las desalojes y habites en su tierra, guárdate, lo primero, ¿qué fue? Disfrútalo ya ponte a contar mariposas por ahí. No, guárdate de que no caigas en la trampa siguiendo su ejemplo después que hayan sido destruidas delante de ti. En otra traducción se lee, no caigas en la trampa de seguir sus costumbres, ni rendir culto a sus dioses. Sigue ahí leyendo en el 30, no indagues acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera rendían culto estas naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo? ¿Se imagina? Como que Dios le leía la mente, ¿no? Para que yo haga lo mismo que esas naciones cananitas. ¿Qué hacían? Dijimos, sacrificaban en el nombre de la prosperidad mía a mi propio hijo. 31. No actuarás de esa manera. No actuarás de esa manera con respecto al Señor tu Dios. Ciertamente ellos hacen con sus dioses todo lo que el Señor aborrece.
pues aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego para sus dioses. Decían que los sacerdotes de Baal tenían que tocar los tambores y todo tipo de arperios y arpas y trompetas y no sé qué tocaban para que los gritos de los bebés que estaban siendo quemados vivos se escucharan menos. Imagínense la maldad que había en el corazón de estos padres. No sacrifiquemos a nuestros hijos en el fuego del sacrificio a Baal, de la prosperidad económica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo les suplico, mis hermanos, por el amor de Dios, que pensemos esto y meditemos esto. Un versículo antes del pasaje leído aquí en Deuteronomio 12, el Señor nuestro Dios nos da el consejo oportuno, porque siempre nos da el consejo de lo que debemos de hacer. Ahí en Deuteronomio 12, 28, un versículo antes, 28, dice, asegúrate, lo voy a leer en la traducción viviente, asegúrate de obedecer todos mis mandamientos para que te vaya bien a ti y a todos tus descendientes, porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor tu Dios. ¿Cuántos decimos amén? Aquí está la manera, la fórmula de la prosperidad. ¿Piensan que Dios no nos la da? No, Dios me quiere miserable, me quiere abandonado, enfermo, tirado. No, Dios nos quiere bendecir. Pero aquí está la fórmula que dice, asegúrate de obedecer todos, no algunos, todos mis mandatos, para que te vaya bien a ti y hasta a tus hijos. Porque así estarás haciendo lo que es bueno y agradable ante el Señor tu Dios. Entonces Dios se ensañó, se enojó solamente con los cananitas nomás ahí. ¿Verdad que no? Ahora ya lo entendemos un poco mejor, ¿verdad? No, Dios esperó pacientemente más de 400 años a los cananitas para que se arrepintieran, para que volvieran. Otro caso, yo no sé qué profetas mandó, pero principalmente puso la conciencia en ellos, ¿sí o no? Puso la conciencia cuando estaban matando a sus hijos. ¿Usted piensa que la persona normal está así? ¿O estará? ¿La madre cómo estará? Ay, no, estoy haciendo bien. Pero Baal me va a dar muchas cosechas y lluvias para estas cosechas y el ganado que tengo. No, sí, pues sí, ni modo. Ni modo, y yo creo que estará temblando, ¿verdad? Mínimo. Dios esperó pacientemente a los cananitas para que no llegaran al punto de no retorno, al colmo de su maldad. Pero ellos mismos eligieron seguir pecando y incrementando la maldad, siendo victimarios y victimizando principalmente a sus niños, a sus propios hijos. Y por eso fueron destruidos. Se hizo la justicia de Dios, porque si Dios lo seguía permitiendo, esa maldad se seguía expandiendo. ¿Sí lo entiende ahora un poco mejor? Entonces, cuando usted explica, entonces no se ensañó con los cananitas. No, Él esperó pacientemente. Él no hace acepción de personas. Fíjense, hay varios casos de cananitas que Dios bendijo. El caso de Rahab, la prostituta, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan a Rahab, la prostituta, la que salvó a los espías israelitas ahí en la muralla de Jericó? Ella terminó siendo el ancestro del Mesías esperado, de Jesús. Ella fue madre de Booz, que se casó con Ruth y tuvo a Obed. Obed tuvo a Isaí e Isaí tuvo al rey David. Es increíble. No, porque odia a los cananitas. Entonces, ¿cómo permitió que Rahab? Se me escapó Rahab, se me salió porque, híjole. Es que este Salmón, el padre de Booz, era bien enamoradizo. No leía los proverbios, no estaban escritos. También está el caso de los gabaonitas, ¿recuerdan? También son ahí descendientes, ¿no?, de los cananitas, que fueron perdonados por su astucia, ¿verdad? Y Dios
se puso del lado de los gabaonitas después, cuando Saúl los persiguió y los mató. Dios se puso del lado de Saúl, el rey de Israel. No, se puso del lado de los gabaonitas. Por eso, no es con un pueblo o con una raza en particular, sino contra el pecado y el mal que genera ese pecado. ¿Cuánto entendemos esto ya? El pecado causa la maldición de la relación víctima-victimario. El pecado quiere que permanezcas ahí como víctima o como victimario. Los dos, tristemente, terminan mal, mis hermanos. Que se aumente el pecado. El diablo quiere que se aumente el pecado, se aumente la cantidad de victimarios y víctimas. ¿Por qué? Porque mientras más se aumenten, más destrucción causa. Es una maldición que el Señor quiere evitarnos. Él quiere salvarnos de eso. Pero el hombre ha demostrado que a lo largo de su historia siempre vuelve a caer ¿en qué? En la maldad. Siempre se pone en la posición de víctima o victimario. Pero siempre eso en el tiempo, en el paso del tiempo, siempre llega a su colmo. Eso produce destrucción, justicia de Dios a esas personas. Los imperios más grandes del mundo, esos imperios poderosos que todos conocemos y que estudiamos en las horas esas que nos dormíamos como ahora algunos, el imperio babilónico, el medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. ¿Sí se acuerdan algo ahí de las que vimos en las clases, no? Bueno, todos esos imperios, ¿qué se aprendió? Que terminaron, ¿verdad? Terminaron. Todos cayeron estrepitosamente por llegar al colmo de las maldades. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando el imperio greco-romano, ¿verdad? Ahí en la secundaria. Y yo recuerdo que y lo tomaban a su manera, ¿verdad? Decían, no, que los hombres tenían amantes jóvenes, hombres. Y que no, y en las saunas hacían desastre y medio los griegos. Y en los templos de los griegos iban y fornicaban todos con todos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo decía, ¿qué onda con esta gente? Pero eso era el colmo ¿de qué? De la maldad. Y por eso fueron destruidos. El punto de no retorno, donde la ira de Dios, su santa y justa justicia, se aplica para todos por igual, mis hermanos. En el libro de Daniel, capítulo 8, al profeta Daniel le es presentado el futuro de la historia de la humanidad, de cómo llegarán imperios grandes y poderosos conquistadores, pero también cómo caerán por el peso de sus pecados, llegando al colmo de la maldad. Gracias. Daniel 8:23. Fíjense cómo dicen, para que lo anote y lo tenga, para cuando tenga que explicar a la gente que no entiende. Daniel 8:23, en Dios habla hoy. Lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy. Daniel 8:23 dice así: cuando el dominio, el poder de imperio de estos reinos llegue a su fin y las maldades hayan llegado al colmo. Ahí está. Está el Señor relacionando por qué llegaban a su fin. Porque las maldades de estos imperios llegaban ¿a dónde? Al colmo, como los cananitas. Un rey insolente y astuto ocupará el poder. Bueno, todos los imperios, ¿qué quiere decir aquí Daniel 8:23? Todos los imperios más poderosos de la tierra fueron destruidos por la misma causa que los cananitas. El pecado que se aumenta a tal grado en las sociedades, en los corazones de las personas, que no hay punto de redención, no hay punto de retorno. Y a la gente está tan pervertida, tan ensimismada con el mal, con el pecado, que es imposible ya arrepentirse, como el faraón, ¿verdad? Y esto será así hasta la aparición, dice aquí en
Daniel 8:23, de un rey altivo de rostros, en la Reina Valera dice, un rey altivo de rostro, o sea, soberbio, engreído y entendido en enigmas. ¿Quién es ese? El anticristo final, ¿verdad? O sea, ¿qué significa este versículo? Hasta el fin de la historia de la humanidad así va a ser siempre. Los imperios van a surgir y van a caer porque siempre llegan al colmo de la maldad, al punto de no retorno. La maldición de la relación víctima-victimario sigue en el mundo hasta el día de hoy y hasta que venga el Señor, así va a ser, dice aquí la palabra. Como el mismo Señor profetizó, el ser humano sigue con la tendencia de tropezar con la misma piedra. Por eso la maldad en la tierra se aumentará a tal grado que no habrá punto de retorno al final. Ya nadie considerará que está mal lo que Dios dice que es malo. Dios dice que mentir, robar, matar al otro está mal, pero la sociedad lo hace y nadie es inculpado. El criminal a las 36 horas sale por la puerta de atrás. El aborto, al matar a mi propio hijo cuando todavía es un bebé, indefenso, en formación, que Dios puso en el vientre de su madre, en el lugar más seguro del mundo. Dios dice que es bueno que protejamos a nuestros hijos, que los amemos, pero el mundo dice que es malo, que mejor rinde pleitesía a tu Dios Baal, la prosperidad, y mátalo. Y así muchas otras cosas, mis hermanos. Tranza a tu hermano, no va a pasar nada. Tránzalo. Quítale el dinero. Dios le va a dar más. Al fin y al cabo es un hermano, ¿verdad? Dios tendrá que interceder por enésima vez para traer su justicia a este mundo, para traer y restablecer el orden en las relaciones entre las personas, para que el amor, ¿qué es el amor? Dios, ¿verdad? No muera totalmente en el corazón de nosotros, los hombres. Cuando la maldad se aumenta demasiado, el pecado abunda por doquier. El amor de Dios se enfría en los corazones de las personas y está en riesgo en muchas almas que son influenciadas por esta maldad que se normaliza. Cuando usted a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno, como dice el profeta Isaías, es que se normalizó lo que Dios aborrece y considera malo porque nos destruye nuestras vidas. Recuerden cuál era la advertencia de Dios a los israelitas en Deuteronomio 12, lo voy a leer de vuelta, Deuteronomio 12:30, en la traducción viviente lo voy a leer. Deuteronomio 12:30 en traducción viviente dice: no caigas en la trampa de seguir sus costumbres, ni de rendir culto a sus dioses. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: ¿de qué manera rinden culto estas naciones a sus dioses? Yo quiero hacer lo mismo. Cuidado. ¿Cuántos quieren hacer lo mismo que las culturas del mundo? Ven que en el mundo se visten así, que los cholos ya no usan, ¿cómo se dice? Cinto y se bajan hasta acá, hasta abajo de la pantorrilla. Yo digo, ¿cómo caminan? Y caminan así. Y se ponen ahí el sombrero, el pañuelo ahí como parece que ni se vendan los ojos. ¿Qué están jugando? Yo digo. Yo me recuerdo que en la primaria había esas que estábamos en el gimnasio y siempre los chavos ahí bajándonos los pantalones. Parece eso. La moda. Y dicen, yo quiero hacer lo mismo, dicen los cristianos. Pastor, ¿puedo vestirme así? Pues, bueno, ya sabe qué versículo pasarle, ¿verdad? Deuteronomio 12:30. ¿Cuántos ya estamos influenciados por la cultura del mundo? De alguna manera todos estamos en menor o mayor medida influenciados por esta cultura de los cananitas, de Baal. ¿Cuántos ya hemos sacrificado a nuestros seres queridos en el nombre del progreso, de mi carrera profesional, de mi negocio, de mis otros Baales? Si así es tu caso,
Te quiero decir, mi amado hermano, mi amada hermana, que todavía no es tarde. Todavía tienes vida. Arrepiéntete de tus maldades. Deja de centrarte en las veces que fuiste víctima y céntrate en las veces que fuiste victimario. Al centrarnos en nuestro rol de victimarios, vemos que no somos tan buenitos como pensábamos, ¿verdad? Sino que somos pecadores. Y así damos el primer paso para reconciliarnos con Dios. De esa relación que está quebrada en las relaciones entre los hombres, Dios dice, restablece mi relación vertical conmigo. Arrepiéntete de tus pecados, de todo lo que me ofendiste. Y recupera no solo mi relación, sino recupera tus relaciones con todos tus seres queridos. Si damos ese primer paso reconciliándonos con Dios, hemos hecho mucho ya. Hermanos, jamás yo me voy a poder acercar a Dios cuando yo siempre ando en mi rol de víctima. Pues soy preso, estoy en el yugo de la opresión de la víctima. Soy víctima de gobiernos corruptos. Soy víctima de empresarios usureros, de mi patrón. Soy víctima de la gente que tiene poder y dinero, los malditos oligarcas terratenientes que siempre abusaron de nosotros. No. Desde Porfirio Díaz y sale uno, ¿verdad? Y dice, no, espérate, hombre. Sí, es verdad, en parte es verdad. ¿Qué dice? Que los gobiernos del mundo, dice el Señor, se enseñorearán de nuestras vidas. ¿Sí dice eso o no la Biblia? Sí lo dice. Ya el Señor ya nos los dijo. La gente de poder se va a querer enseñorear, dominar, gobernar nuestras vidas. ¿Sobre aviso? No hay engaño, ¿sí o no? Pero el Señor nos invita a salirnos de este rol, de esta relación víctima y victimario. Ya déjate de eso, dice el Señor. Solo el que se centra en la parte de la víctima. Y no negamos, no negamos que somos víctimas, dijimos, en diferentes momentos de nuestras vidas. Algunos de ustedes yo sé que han pasado temas tremendos, que yo pienso, si a mí me hubiese pasado, yo, ¿qué hubiese hecho? ¿Estaría como ahora? Y sí lo pienso y digo, híjole, Señor, sin duda a mí no me lo diste porque quizás no saldría yo de eso. Pero a esa persona se lo diste porque Dios nunca da algo que no podemos superar, mis hermanos. Dios no permite algo que no podamos superar. Lo que quiero decir, que no me centre en mi parte de víctima, más bien quiere decir que evitemos el vivir como víctimas. Ya no vivamos como lo que plantea esta sociedad, que todo el tiempo le está poniendo, la mujer es víctima del machismo exacerbado durante siglos. Y ya las hicieron víctimas y ganaron derechos. Eso no es a donde nos quiere el Señor. Porque vivir como simples víctimas y nada más hace de mi vida lo que el diablo quiere de ella. Las víctimas, por el trauma sufrido, padecen miedos, fobias, inseguridades, ¿sí o no? Padecen rencores, odios, deseos de venganza, de hacer sufrir al victimario. Padecen de angustia, no tienen la paz en su corazón, nunca. Así viven las víctimas y así quiere que el diablo que vivan. La nueva generación de jóvenes, la generación Z y un poquito la anterior, se la ha denominado por los filósofos, no se enojen, los filósofos de esta época como la generación de cristal. ¿Sí lo han escuchado? Generación de cristal. No es porque sean finos, sino es un término acuñado por los filósofos como una metáfora que destaca una supuesta fragilidad emocional y baja tolerancia a la frustración. Fragilidad emocional. Cualquier cosita me pellizcan, ¡ay no! Ya nadie me quiere. Y, bueno, estoy exagerando, ¿no? Y tolerancia
baja a la frustración. El jefe me gritó hoy, ay, no, los resultados no se dan, mis clientes no me compran ni un producto que vendo y no sé qué y no sé cuánto, ya me quiero, ya no quiero vivir, quiero volver al vicio, yo qué sé. Baja tolerancia a la frustración. Por eso le dicen generación de cristal. Generación de víctimas, dicen otros filósofos. Generación de víctimas, donde gobierna el miedo, las inseguridades. No quieren formar familia. ¿Saben por qué? Porque no sé si el otro me va a abandonar. No sé si la otra persona me va a querer siempre. Porque fíjense todos los divorcios. Se divorcian al 70% de las personas. ¿Para qué me uno? Mejor vivamos en unión libre, fornicando y ya, y todo bien, todo tranquilo. Los fornicadores y los adúlteros no irán al reino de los cielos. Bueno. Ya usted mida el peso que tiene la palabra de Dios en su vida, porque tiene peso, aunque usted no lo considere. Tiene mucho peso, porque la palabra de Dios es verdad. Generación de víctimas, generación de cristal. Por eso no quieren tener ni hijos. No, pues apenas me alcanza. Y hay otros peores, los famosos ninis, ¿los conocen? Ninis, que ni trabajan ni estudian, significa, o sea, no hacen nada. Sí juegan a los videojuegos. No, eso sí juegan, son buenísimos. Todo es angustia, todo es mortificación. Yo le digo, hijo, no juegues a los videojuegos, así que vas a hacer de tu vida. Cállate, papá, estoy sufriendo porque no tengo trabajo. Vete a buscar trabajo. ¿Sabe lo que haría yo con un hijo así? ¿Vas al camión de basura? Digo, oiga, no es que lo tiro. Es que ustedes no tienen amor. En el altar de Baal quieren sacrificar a sus hijos. No. Si no, le pregunto, oiga, jefe, ¿tiene trabajo? ¿Por qué? Pues tengo un hijo. ¿En serio? Eso sí lo haría. Y Dios sabe que Él sí lo haría. Hay mucho trabajo, mis hermanos, Hay mucho trabajo, Siempre hay trabajo. Todos fuimos y estamos siendo víctimas de algo. Eso ya lo sabemos. Nadie niega eso. Esta prédica no es negar el ser víctimas, no. Pero eso no quiere decir que tengamos que vivir como víctimas. Reconozcamos que todos somos víctimas en algún momento de la vida, pero también reconozcamos que también somos o fuimos victimarios, agresores de otros. Pidamos a Dios perdón. Escuche bien, pidamos a Dios perdón de nuestras maldades. Hoy es el día de la reconciliación con Dios. Hoy el Señor te llama. Reconcilia. Aquí estamos, gracias. Dios mismo ha tendido el puente de reconciliación con nosotros, ¿sí o no? ¿Quién es ese puente? Cristo Jesús. ¿Lo conoce a Cristo? Su plan no era esperar hasta que lleguemos al colmo de nuestras maldades y ya no haya punto de retorno y así tener que aplicar su ira, su justo juicio en nuestras vidas. Dice la palabra en Hebreos 9 que vamos a morir e inmediatamente es ¿qué? El juicio, el justo juicio de Dios. ¿Cuántos saben que vamos a estar vivos siquiera mañana? Nadie sabemos ni siquiera lo que va a pasar dentro de una hora. Nadie. Antes de llegar al colmo de nuestra maldad, esta es la propuesta del Señor. Antes de que nuestro corazón se enfríe por completo y se vuelva un témpano de hielo y diga, ¿quién es Dios? ¿Qué hizo por mí? ¿Existe Dios? Antes de eso, Dios quiere que su amor demostrado en la cruz del Calvario transforme su vida de víctima a victimario a perdonados y redimidos. ¿Cuántos dicen amén?
Vayamos a la palabra en 2 Corintios 5, desde el 14. Y aquí está, este capítulo, 2 Corintios 5, es importantísimo. En el versículo 14 en adelante, en la traducción viviente, lo voy a leer. Porque nos habla de esta vida en la reconciliación de Dios, de salirnos de víctima y victimario, donde el diablo nos quiere tener. Salgamos de ahí, mis hermanos, y vivamos del perdón de Dios, de la reconciliación con Dios. Y dice en el versículo 14, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya domina mi corazón, abunda en mi corazón. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la vida, nueva vida de Cristo, ya no vivan para sí mismos, sacrificando en el templo de Baal. No, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Ay, ¿es víctima o es agresor? O sea, no ande analizando eso. Maldito político corrupto, maldito empresario usurero. Ya déjese. Deje esa dicotomía de víctima y victimario, déjenla a un lado. ¿Qué dice la palabra? Ya hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. La relación víctima-victimario en mi cabeza ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. ¿Cuántos dicen amén? 18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de ¿quién? De Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Así como usted se reconcilió con Dios, Dios quiere que ahora demuestre a otro, porque Él quiere que todos se salven. Versículo 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Ese es el amor de Dios. No tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios nos hace sus llamados por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda, el sacrificio por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. O sea, no es tanto mi relación con otros, ay, yo soy la víctima de mi esposo, yo soy el victimario de mi esposa, yo soy, ay, esto. No, eso sí, Dios lo va a arreglar, pero primero arréglese con Dios. Eso significa, reconcíliese con Dios. Y sobre esa base, Él va a poner en su corazón el fuego purificador del Espíritu Santo. Eso es lo que va a poder hacer que usted como victimario pida perdón de corazón. Que usted como víctima pueda perdonar al que le agredió. Y ya vivir, no pensando todo el tiempo en que soy víctima y victimario. Es tiempo de dejarnos de sentirnos ya como víctimas y ver a la víctima en excelencia, a Cristo y a este crucificado. Recordemos la primera definición de víctima. ¿Recuerdan al principio cuál era la primera definición del diccionario de la Real Academia? Persona o sacrificada o destinada al sacrificio. ¿Quién es ese? Jesucristo. Él es la víctima por excelencia. Conozcamos a Cristo. Cree que Él fue la víctima de los pecados tuyos y reconcíliate con Dios. Deja de ser victimario de Dios, deja de ofender a Dios, deja de clavarlo una y otra vez en esa cruz. Ya deja, el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Descansa en ese sacrificio hecho en la cruz hace 2000 años. Hay quienes conociendo las verdades, con esto voy a cerrar. Hay quienes conociendo las verdades del Evangelio
siguen siendo victimarios de Dios. O sea, siguen ofendiendo a Dios, siguen agrediendo a Dios. En sus pensamientos a veces, no más. Para ellos también hay palabra. Porque al parecer, eso también llega al colmo de las maldades. ¿Y eso produce qué? Destrucción. Hebreos 10, 26. Voy a seguir en la traducción viviente. Hebreos 10, 26 dice así: queridos amigos, si seguimos pecando, fíjense, escuche bien, si seguimos pecando a propósito, o sea, adrede, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Cuídese de esto, Está escrito en la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. No seas tú esta persona que, conociendo la verdad de Dios, sigue siendo victimario de Dios, sigue sin reconciliarse con Dios. No llegues a ese punto de no retorno por tu propia maldad. Arrepiéntete. En la Biblia, mis hermanos, hay 2 momentos en que Dios juzgará al mundo entero, 2 ocasiones donde la maldad de las personas llegará al colmo en todas las naciones. Y entonces se encuentran con la justa retribución divina a esa maldad. Una pasó en el diluvio, hace miles de años. Y está escrito en Génesis capítulo 6. Dice que el Señor miraba la tierra y no encontraba bondad, no encontraba bien. Y todo el pensamiento de los hombres era continuo. ¿Para qué? Hacer lo malo. Punto de no retorno, de no arrepentimiento, de corazón endurecido como Faraón. Termino con este último pasaje, porque nos explica justamente estos 2 juicios. Y cómo el que sigue, falta poco, mis hermanos, porque la maldad del mundo se ha aumentado, como dijo el Señor, y está a niveles altísimos. Fíjense, el aborto, las familias destruidas, el nivel de divorcios. Fíjense en los hijos que andan sin pies, sin cabeza, sin instrucción de sus padres. Fíjense, todo eso que piensan que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Que el cristiano ya en muchos países los encierran por solamente predicar el evangelio. En países no musulmanes, en países de Europa, en Canadá, en Australia, está pasando ya ahora en Occidente, mis hermanos. Es tiempo de levantarse, mis hermanos, como una iglesia poderosa en el nombre de Jesús. Dice 2 de Pedro 3:3, y este es el último pasaje que cito. Ya ni voz tengo. Pero miren, dice así describe esta situación de llegar al colmo mundialmente el apóstol Pedro. 2 de Pedro 3:3, traducción viviente, 3:3, dice así: sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos, sus baales. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por el orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Fíjense, cuando nos olvidamos de Dios, del Dios que es amor, la gente que se olvida así de Dios gusta de ser victimarios de Dios. Atacan a Dios,
a ese Dios que dicen que no existe. Lo atacan y una y otra vez. Yo siempre recuerdo el libro de este ateo famoso, el científico Richard Dawkins, ¿verdad? O sea, el científico más, saca todo un libro así grandes. Yo leí un resumen, porque híjole, nomás todo el libro contra Dios, ese Dios que dice que no existe. Yo, ¿qué onda? Les gusta ser victimarios ¿de quién? De Dios. Viven su vida pensando que son víctimas y se sienten traicionados, se sienten con derechos de seguir aumentando el pecado en sus vidas. Pero así, en realidad, terminan como todos los victimarios. ¿Cómo terminan? Destruidos. Versículo 6, en 2 de Pedro 3. Versículo 6. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Génesis 6. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive, ¿quién? Sin Dios. ¿Usted cómo está viviendo esta vida? ¿Tiene temor de Dios? ¿Considera a Dios en sus decisiones de su vida? ¿O nomás está viendo a los cananitas de este mundo? Diciendo, ay, qué padre, qué padre música, qué padre cultura, qué padre forma de vivir. Versículo 8. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Deja de pensar en lo que te hicieron a ti. Deja de ser víctima. La palabra de hoy te dice, la palabra de Dios te dice, mejor piensa en que no eres bueno, en que no eres justo y humíllate ante Dios. Deja de ofenderlo. ¿Qué ganas peleándote con el Todopoderoso? Como acabamos de leer, nunca sirvió eso de decir que mis pecados, pues no pasa nada porque Dios no existe. Eso no sirvió. Fíjense, dejen una marquita ahí en 2 de Pedro 3 y rápidamente en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Qué dice? ¿Qué dice en Romanos 1, 19 y 20? Dice así, en traducción viviente, ellos conocen la verdad acerca de Dios. Están hablando de los incrédulos, de la gente del mundo. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se les ha hecho, ¿qué? Evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Punto. O todo este universo salió, como dicen los ateos, de la nada. ¿La nada tiene poder de hacer algo o la nada es nada? Bueno. Versículo 21 ahí en Romanos 1. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios, como que Dios no existe, Dios es malo, si Dios es bueno, ¿por qué no acaba con el mundo? Y hoy lo aprendimos. ¿Por qué no acaba con el mundo? Porque es paciente, esperando que no lleguemos al colmo de nuestras maldades, como los cananitas. En cambio, estas ideas necias que dice, como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Soy víctima o victimario, en oscuridad y en confusión. Volvamos a 2 de Pedro 3 para terminar, versículo 10. Seguimos en la traducción viviente, versículo 10. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio.
dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Esto lo vamos a ver, mis hermanos, y se van a recordar de este día. Pero tenemos que estar como Lázaro, ¿verdad? Como Abraham y no como el rico en el infierno. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Va a venir un momento eterno, va a ser, en donde va a haber justicia perfecta. No va a haber corrupción, no va a haber víctimas ni victimarios. El Señor va a encargarse de hacer justicia inmediata. Decía un gran teólogo, y yo coincido con ese pensamiento. Dice, ay, pero en el cielo vamos a tener libre albedrío también. Claro que sí, como los ángeles, igual. Y entonces, ¿cómo sabemos que nunca vamos a pecar en la eternidad? Quizás en 1.000.000 de años se me brote algún pecado o ya me aburra del cielo. Primero, ¿usted piensa que Dios nos va a aburrir en el cielo? No conoce a Dios. Segundo, va a ser tan grande la gloria de Dios que vamos a ver, que va a superar nuestras más locas imaginaciones que podemos tener de Dios. Vamos a decir, no, yo me imagino el Dios, la luz, el supertrono y los millones de ángeles cantando en perfecta sintonía y no sé qué y no sé cuánto. No, va a superar todo eso. Va a ser tan magnífico que en nuestro propio libre albedrío no nos va a quedar de otra que decir, híjole, gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Vivamos en el fuego purificador de Dios. Vivamos en el Espíritu Santo que nos fue enviado. Malaquías 3:2 dice, Él es un fuego purificador. ¿De qué? Como jabón de lavanderos. O sea, que purifica y limpia nuestra alma. ¿Sí me entienden? Que hace blanca nuestros pecados. Vivamos en el Espíritu Santo que purifica nuestra alma. Ese es el fuego purificador que habla el profeta Malaquías. Porque si no, solamente queda llegar al colmo de nuestras maldades y vivir el fuego consumidor. El justo juicio de Dios al final de los tiempos o cuando usted muera. Porque todos vamos a morir. ¿Cuántos quieren encontrarse con el fuego consumidor de Dios? Nadie, ¿verdad? Entonces vivamos en el fuego purificador de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Ese fuego purificador que has enviado a nuestras vidas. Él nos saca de esta perversa relación de víctima y victimarios en este mundo. Y ya no juzgamos a los victimarios. Y ya no nos ponemos en zozobra e inseguridad y falta de paz como víctimas, sino que ahora sabemos y vivimos en esta seguridad de ser hijos de Dios. La seguridad de la salvación que tú nos das a través de este fuego purificador. Señor, queremos vivir en esta seguridad y en esta paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Hoy nos has dado entendimiento, Señor. Queremos vivir en santidad, agradándote. Queremos, Señor, en tu palabra quedarnos y obedecer. Al profeta Jeremías dice, no es mi palabra como el fuego y como el martillo que despedaza la roca, dice el Señor. Sí, Señor. Que tu palabra como fuego y como martillo que despedace la costra de incredulidad que hay en nuestros corazones, que destruya toda maldad. Señor, te amamos y queremos vivir bajo esta santidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quédese ahí.